Mi nombre es Jorge Narváez, director general de Los Rancheros México, una empresa orgullosamente familiar y mexicana. Nuestro negocio, nuestra empresa se dedica a la producción y a la comercialización de alimentos del campo. Y bueno, somos una empresa que está en el proceso de generar mayor valor agregado y pasar de empresa familiar a una empresa más institucional. Y lo más importante de nuestra empresa es la gente, son nuestros procesos y sobre todo nuestro gran compromiso con los alimentos y con la ecología. Mi primer paso como emprendedor yo lo tomaría cuando me fui a estudiar al extranjero. Fue un reto importante y fue un paso pues de mucho compromiso. Y la verdad es que como fue un paso de emprendedurismo, porque de ahí se generaron toda una serie de decisiones. Y lo primero fue convencer a mi padre de que quería ir a estudiarme al extranjero. Nunca antes pues, había tenido esta oportunidad y fue un punto de quiebre y un parteaguas en mi proceso de emprendedurismo, porque de ahí se desmembraron la decisión de regresar y de realmente generar valor a la empresa. El primer riesgo que tomé fue el convencer y el generar credibilidad hacia el interior de un círculo pues de líderes y poder tener esa credibilidad a través de tener la primera planeación formal de una empresa que por años, por décadas había sido una empresa netamente familiar y pues decisiones muy del líder de la empresa, que era mi abuelo, después mi padre y algunos de mis tíos, pero el primer riesgo fue el haber confrontado a mi padre y a mis tíos para generar una empresa con mucho más valor agregado y sobre todo tener un orden específico en muchas áreas de la empresa. Yo creo que ese fue un riesgo importante porque nadie se atrevía a cuestionar o debatir ciertas ideas y conceptos que, pues, como una empresa tradicional, pues había cosas que se estaban haciendo y se estaban haciendo muy bien y había crecido la empresa, pero no se había desarrollado. Entonces, el hecho de compartir y poner en la mesa conceptos pues, empresariales y de desarrollo de empresa, creo que generaron mucho ruido y lo importante fue sostener, mantener y pues generar un resultado que pues, ha convencido y creo que ese ha sido uno de los principales riesgos. Mi primera contratación fue cuando yo llegué a la empresa. Bueno, es una empresa de 3 generaciones, entonces había pues, un grupo de gente en la parte administrativa. Yo llegué proponiendo una planeación estratégica y también pues, armando un grupo mucho más selectivo de personas. Entonces inicié contratando a la que es ahorita mi asistente. La verdad era una necesidad porque pues, llegas a un grupo, a un círculo y te sientes solo con ciertas ciertas resistencias y ciertos pues, ruidos raros ahí dentro de cualquier organización. Entonces contraté a mi asistente, la que hoy es mi asistente, mi brazo derecho, y realmente ¿cómo fue la contratación? Simplemente yo le pregunté que si estaba dispuesta a compartir una visión de empresa.
le enseñé cuál era mi plan de trabajo y ese fue, más que hacer preguntas e irme por un currículum, yo creo que lo importante fue la generación de compromiso y la generación de responsabilidad. Y creo que hasta ahora, después de 7 años, es una de mis mejores contrataciones y de las personas que están muy comprometidas con el proyecto, con la empresa, y ella se ha encargado también de generar ese compromiso, de multiplicarlo. Bueno, ella se ha encargado de traer muchas propuestas y de generar valor también en su área y en muchas áreas de la empresa. Ella es la persona de toda la organización que entra a las reuniones de consejo de administración, que tiene mucha parte de la información confidencial de la empresa o importante de la empresa, y se ha ganado también el respeto y la confianza de todos los socios, y eso es importante porque la demás gente, los demás colaboradores ven ese compromiso y lo valoran también. Entonces eso es importante. Fue muy difícil porque se trató de una señora con hijos pequeños, en un proceso de separación con su pareja, pero ya había tenido muchos detalles de malos manejos en un área administrativa. Entonces, pues definitivamente tenía muchos años en la empresa y mis tíos no se animaban a decirle nada porque pues les daba, pues se les hacía el corazón de pollo con su situación. Entonces, creo que también la gente se aprovecha de muchas situaciones y a veces hace las cosas de una manera con dolo. Entonces, pues me dijeron, ¿sabes qué, Jorge? Pues nosotros no podemos despedirla, pues aquí está la situación y tú toma una decisión. Entonces me senté con esta persona. Lo único, también a las personas, independientemente de los errores, porque pues, todos los cometemos, tienes que considerarla como una persona. Entonces la pregunta fue, oye, está pasando esto, hay una situación incómoda, hay una situación que no le conviene a la empresa. Y pues a final de cuentas, después de platicar con ella, de hacer un poco el proceso de terapeuta y de psicólogo, pues ella misma aceptó su error y ella misma dijo que no era, que la empresa no le convenía que ella siguiera por muchos manejos, errores. Entonces también tú no sabes cómo manejar ciertas situaciones y son situaciones muy incómodas porque pues en este caso era una persona un poco manipuladora porque lloraba, era una situación, en este caso, en relación al primer despido, fue una situación muy incómoda pero que me dejó mucho aprendizaje en el sentido de no importa la situación más incómoda y más difícil, siempre tienes que ver a los ojos a las personas, siempre tienes que tratarlas como tales, porque los consejos de los viejos son muy sabios y la vida es una rueda de la fortuna y muchas veces nunca sabemos cuándo vamos a estar arriba y cuándo vamos a estar abajo. Siempre nos vamos a necesitar de las personas y siempre vamos a tener un punto de coincidencias con ellas. Entonces, esto del primer despido, pues hay que tomarlo como parte de las circunstancias y de las situaciones de una empresa y afrontarla. Yo creo que no podemos darle vuelta a las cosas. Mi primer cliente, yo bueno, estaba en el área administrativa, empecé en el área administrativa con situaciones más de orden, de registro de marcas, de hacer una planeación estratégica, planeación financiera, planeación administrativa, y no estaba muy en contacto con los clientes. Empezamos a diseñar algunas cosas con los clientes, pero creo que el principal cliente que ahora tenemos fue, y voy a por qué mi primer cliente, el hecho de influir en que se exportara, que abriéramos la exportación a Europa. Al principio parecía un tema muy
pues difícil y como que de esos temas que no, pues nosotros somos rancheros y nos dedicamos a la producción de alimentos, que vamos a andar haciendo en Europa. Ya se tenía mucha experiencia en la exportación a Estados Unidos, a Canadá y parte de Sudamérica, pero Europa se veía un poco o muy lejano. Entonces el influir, el convencer, el tomar ese riesgo o ese reto de mandar un primer contenedor o un primer viaje a Europa, pues fue importante porque ahora representa prácticamente el 30% de nuestras ventas y Europa es un mercado muy importante para los rancheros en su desarrollo como empresa y en su crecimiento como empresa internacional. Mi primer financiamiento, híjole, ese tema es el que más me gusta porque al ser responsable de un aspecto, del aspecto financiero y administrativo de la empresa, teníamos como empresa una línea de crédito que no se había ejercido por cuestiones de información y como antes éramos una empresa con muchas personas físicas con actividad empresarial, pues era muy difícil la parte administrativa. Entonces, al momento de ir integrando esto realmente allá empresas productoras, comercializadoras y de generar una estructura mucho más compacta, pues vas a los bancos pues a pedir un financiamiento y la gente de los bancos pues siempre tiene sus análisis y siempre tiene sus comités ahí y siempre a la empresa agropecuaria se le pone un poco más en la parte de riesgos. Pues ¿por qué? Porque dependemos de muchos factores externos que no controlamos nosotros, clima, agua, luz, factores pues, imponderables que se presentan en el ciclo agrícola. Entonces, pues llegamos llegué con la información al banco y la persona que en ese momento nos atendía decía, ¿sabes qué? Pues yo creo que va a ser muy difícil porque la información y que la información no le conviene al comité o a los indicadores que tenemos nosotros. Entonces, fue difícil porque después de un proceso administrativo de generar información realmente consistente, pues los bancos tienen sus propios indicadores. Aquí el tema importante fue que todo detonó de una frase que le dije a esta persona. Le dije, mira, yo no traigo una información para pedirte un crédito, sino traigo la información para pagarte el crédito. Entonces, de ahí empezó, como que la persona empezó a hacer un alto en la parte de sus indicadores y vio, y él me lo dijo después, vio algo más que un tema de información, sino que vio realmente una visión y vio realmente un compromiso. Y eso, pues, no está en los indicadores de los bancos. Y ese primer financiamiento que pedimos, pues ahora tenemos el 600% más de financiamiento después de 4 años, 5 años después de ese episodio. Y ha sido muy importante porque estamos teniendo financiamientos con 5 instituciones financieras y cada año estamos ejerciendo una planeación financiera realmente importante y los bancos, que son nuestros aliados estratégicos o socios estratégicos, pues son importantes en el crecimiento y desarrollo de los nuevos proyectos de nuestra empresa. Mi primer error, yo hablaría de muchos de los errores que he cometido. Yo creo que un primer error sería hasta un poco, no sé, soberbio decir el primer error, pero bueno, no era soberbio la palabra. Yo creo que como emprendedor y en este contexto haces muchos errores, cometes muchos errores. Lo importante de cometer no es cometer los errores, lo importante es saber aprender de esos errores, parece que es una frase muy trillada y parece que es una frase donde mucha gente se sale por la tangente, pero realmente es la verdad. Yo creo que
los errores es el principal, es el profesor o el maestro más importante en la vida diaria y sobre todo en este tema de la empresa, pues los errores, yo creo que los errores ponen a prueba al emprendedor realmente triunfador o campeón y al emprendedor, vamos, que se dice ser emprendedor. Yo creo que todos pasamos por esta fase. Yo creo que lo importante para mí es haber aprendido de sus errores, haber aceptado esos errores y haber corregido algunos de esos errores. El tema es que por ahí alguien decía que cuál es la diferencia entre triunfador y ser campeón. Pues ser triunfador es el que levanta la copa y el que pues, triunfa en alguna situación. Pero ser campeón es algo más allá. Ser campeón es caer, volverte a levantar, tener tropiezos, tener dificultades y seguir adelante. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo para orientar y canalizar los errores que cometemos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a N imponderables y a N situaciones que tenemos que confrontar, enfrentar y tener las agallas y la inteligencia suficiente pues, para sortearlos. Mi primer barrera creo que fui yo mismo. La verdad es que la primer barrera que pude superar fue el hecho de realmente comprometerme, de realizar mi sueño. Y mi sueño siempre fue el participar en una empresa que yo le pudiera generar muchos cambios. Yo en la empresa soy un agente de cambio, entonces me enfrento a resistencias, a situaciones familiares, situaciones de empresa, situaciones de desarrollo, pero yo creo que mi primer barrera fue confrontarme a mí mismo y realmente estar consciente de que estaba siendo parte de este sueño que siempre me puse. Y la situación también la barrera fue pues el convencer a mucha gente o a gente muy importante dentro de mi empresa o de la empresa a generar cambios. Entonces esas fueron las primeras barreras que me enfrenté. El primer éxito fue el haber hecho hace 6 años haber hecho cambios sustanciales y haber sembrado una semilla de manejo de empresa que ahora, hace 6 años planeamos una empresa, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces yo creo que ese ha sido uno de mis principales éxitos porque ha dado resultados. Hemos tenido, la empresa se ha desarrollado, muchos de los aspectos de implementaciones, de desarrollos que hicimos en su momento, pues ahora son una realidad y pues la gente se ha convencido y ha generado la suficiente confianza para tener una escalabilidad como empresa. Mi siguiente éxito, yo lo diría, mi principal reto ahorita es el transformar los productos de los rancheros a productos industrializados, a productos con valor agregado y realmente tener un desarrollo muy importante en el mercado europeo, en el mercado asiático. Creemos que son mercados muy importantes donde se generan oportunidades muy grandes y tenemos que aprovecharlas. Repito, somos rancheros, pero queremos ser rancheros diferentes y el hecho de abrirte al mundo, el mundo está cambiando a una dinámica impresionante y tenemos realmente la gran oportunidad como empresa, como organización, como familia, de aprovechar estas oportunidades
y esas oportunidades las vamos a aprovechar siempre y cuando tengamos la habilidad y la inteligencia para poder definir y descifrar realmente las necesidades de los clientes y la dinámica de los mercados a nivel global.